Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué pasa cuando yo creo que he estudiado, me he echado un montón de horas, creía que me había esforzado, creía que me lo sabía bien y he suspendido el examen. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Una cosa que me pasa mucho como profe es que doy una nota, es un suspenso y el niño, la niña, mi estudiante me dice: profe, si es que yo me lo sabía, profe, si es que me he esforzado un montón, profe, no entiendo qué ha pasado. Y el caso es que pueden haber pasado muchas cosas, pero en estos años como profe me he ido dando cuenta de una serie de cosas que se repiten. La primera cosa que puede haber pasado es que hayas subestimado el contenido y hayas empezado a estudiar demasiado tarde, ¿vale? Entonces tienes un problema de planificación. Y aparte de sobrevivir como puedas, que tengo un vídeo de eso que si no sé si sale publicado antes o después, pero lo puedo dejar por aquí arriba si ya está publicado, la historia es que te planifiques. Tengo un par de vídeos sobre planificación, los dejaré aquí arriba y también en la cajita, ¿vale? Para que aprendas tanto a planificarte los deberes y la agenda diaria como los exámenes. Entonces, vale, no, profe, yo he estudiado desde tiempo y me he planificado, ese no ha sido el problema. Entonces, a lo mejor tu problema es de concentración. También tengo varios vídeos sobre cómo trabajar la concentración. Concentrarse no es sentarse y hacer como el meme del niño chino este o lo que sea asiático que hace así con el libro, ¿vale? Eso no es concentrarse. Entonces, concentrarse requiere un ambiente, requiere un hábito, requiere una rutina. También tengo vídeos sobre concentración, también los voy a dejar por aquí y abajo, ¿vale? Los iré clasificando. Entonces, si crees que el problema es que tú te sientas a la mesa 4 y 5 horas todas las tardes, que me parece una burrada, por cierto, para ser de instituto, o en la ESO al menos, y no te cunde, tienes un problema probablemente de concentración, y es que la mitad del tiempo estás en babia pero no en la mesa. Así que tienes que trabajar eso y luego veremos lo demás. Vale, profe, es que yo he estudiado, he estudiado a tiempo y me concentro, y el tiempo que estoy. ¿Qué ha podido pasar? Pues a lo mejor tienes un problema de memorización. Sí, no todo es memorieta, también hay que comprender, ¿vale? Están juntos, un problema de comprensión o de memorización. La comprensión para mí empieza en clase, ¿vale? Atendiendo al profesor. Y a ver, hay profesores que no comparten sus presentaciones, pero bueno, siempre tienes el libro. Entonces, inténtate centrarte en escucharlo y en comprender. Y en apuntar a lo mejor una serie de notas, más que en apuntarlo todo como un papagayo sin enterarte de lo que estás apuntando. Ahí empieza la parte de comprensión. También tienes que conseguir aprender a relacionar conceptos. Para ello también te digo que los mapas conceptuales ayudan mucho me da harta a poneros vídeos antiguos en este vídeo, ¿vale? A ser capaz de relacionar conceptos, ¿vale? Entonces es otra buena forma de empezar a comprender y no solo a estudiar de memorieta. Pero bueno, a veces hay exámenes que son de memorieta. Entonces a lo mejor es que tu problema es que no tienes hábito de memorizar. Esto no lo vas a conseguir en un día, ya te lo digo, ¿eh? Nada de esto, ni la concentración, ni ponerte a tiempo, es trabajo poco a poco, que a lo largo de la ESO, si te pones, lo acabarás consiguiendo a lo largo de un curso o lo que sea. Entonces, ¿qué te propongo? Pues lo que te propongo es que aprendas a técnicas de concentración. Tengo un vídeo de ello, hay muchas técnicas en internet, y que empieces a memorizar cosas para practicar memoria, ¿vale? Y poco a poco te darás cuenta de que empiezas a memorizar más o que empiezas a memorizar mejor. Vale, profe, es que no es un problema de planificación, no es un problema de concentración, no es un problema de comprensión y no es un problema de memorización. A lo mejor tu problema es que no te enfocas, ¿vale? En el contenido. Te lo intentas estudiar todo y es demasiado y no eres capaz de darte cuenta de dónde está lo importante o dónde está la síntesis. Sobre lo importante, pues eso es algo que se va adquiriendo un poco el ojo con la edad. Ahora mismo en el instituto te diría lo que viene en tu libro en negrita, lo que viene en tu libro en recuadros, lo que el profe recalca en clase, lo que sale en el PowerPoint, lo que sale en su esquema, es lo importante y esperemos que no sea todo. Y sobre el tema de sintetizar, pues es también una cuestión de práctica. Te animo a que pruebes con
con textos con cosas que sí conoces y practiques a sintetizarlas. La cosa es conseguir decir en la menor cantidad de espacio la mayor cantidad de cosas posibles, importantes y relevantes, y quitar lo que es paja, ¿vale? Y también es un trabajo, la verdad es que no tengo ningún medio así de síntesis, quizás sea interesante hacer uno de esos en el futuro. Y luego puede ser un problema de redacción, te estoy dando como pinceladas muy generales, ¿vale? Puede ser un problema de redacción, de faltas de ortografía, de lengua en general, ¿vale? Entonces, habla también, todo esto siempre, ahora lo digo, ¿vale? También tienes la parte de hablar con tu profesor, pues porque sobre todo para el tema de lengua y redactar, lee cosas que te gusten, redacta sobre cosas que te gusten, para poco a poco ir soltándote y ser capaz de leer y redactar sobre cualquier tema y comprender y redactar correctamente sobre cualquier tema. Esto es practicar y practicar y practicar, ¿vale? No es lo que hay. Otra opción es que no tengas buenas técnicas de estudio. Entonces, tengo una serie de vídeos básicos de técnicas como el subrayado, el resumen y el esquema, y otras más avanzadas como la repetición espaciada y la repetición activa y el estudio activo, que no pasivo. Os los voy a dejar todo por aquí abajo y también espero que os sirva. Y luego ya por último, si has intentado solucionar todo esto, pide ayuda. ¡Ayuda! Y entonces, pide ayuda a tus padres. Pide ayuda a tus profesores, pide ayuda al orientador de tu centro, a tu tutor. Bueno, el orden sería por un lado profes, o empezar por tus padres y luego profes, tutor, orientador o tutor, profes, orientador, ¿vale? Depende un poco de cómo sea la jerarquía de cada centro. Pídeles ayuda y diles, no me sale esto, o no me sale nada, estoy súper perdido, encima no sé cuál es mi problema. Pero obviamente no llegues y ataques ahí al profesor, profe, o eso no va a funcionar. Tienes que buscar el momento adecuado, pregunta si no también el horario de orientación, pregunta cómo acceder al orientador. Es algo lento, ¿vale? No va a ser, ya te lo solucionan, pero a lo mejor esas personas que te están viendo en clase todos los días y te observan sí te pueden ayudar. Así que espero que todos estos consejos te ayuden, que te des cuenta de lo que te fallaste en uno de estos pasos y que si has llegado al último, pues es muy valiente pedir ayuda, es muy valiente darse cuenta de que tienes un problema, reconocerlo, asumirlo y pedir ayuda. Así que enhorabuena y adelante, y espero que a partir de ahora pues tus exámenes te salgan mejor.